los puedo apoyar en el Hospital Regional de Culapa, pues ahí estamos para servirles. Vamos a hablar un poquito del trauma de cráneo. Vamos a hablar un poquito a profundidad. Vamos a iniciar con unas especificaciones sencillas. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología del trauma, ¿verdad? El tratamiento que se le da al mismo y el pronóstico, ¿verdad? De cada uno de estos golpes que es tan común en nuestra región. Entonces, como definición, pues el trauma de cráneo es una lesión física, el cual puede tener un deterioro funcional del contenido del cráneo, dependiendo de la energía aplicada al mismo. Y pues esto es secundario al intercambio repentino entre la energía que sufre el cráneo y pues el contenido del mismo, ¿verdad? Es una de las primeras causas de muerte en Estados Unidos entre las personas de 1 y 45 años. Es una causa que genera incapacidad severa y muerte en los pacientes que están en su edad productiva todavía. Desgraciadamente aquí en Guatemala no tenemos muchos estudios acerca de la epidemiología del trauma de cráneo, pero sí tenemos algunas estadísticas que les quiero compartir. En el 2000, el impacto económico del trauma craneoencefálico se estimó en aproximadamente 9.2 billones de dólares en costos médicos y aproximadamente 51.2 billones de dólares en pérdidas productivas, ¿verdad? Porque como les mencioné, eso es más que todo en gente joven, ¿verdad? Que se da. La incidencia en Estados Unidos aproximadamente fue 538 por cada 100.000 habitantes. De los pacientes que sufren desgraciadamente un trauma craneoencefálico, solo el 78% de estos mismos son atendidos en algún departamento de emergencias de algún hospital público o privado. El 19% de estos pacientes requieren una hospitalización y el 3% de todos los traumas craneoencefálicos tienen un desenlace fatal. Por eso es lo importante de esto. Es una incidencia que se da prioritariamente en hombres con una relación de 2 a 1. Entre menos estatus socioeconómico se tenga, pues mayor es el riesgo de trauma craneoencefálico. Esto es como un estudio socioeconómico nada más, ¿verdad? Y las caídas son el primer factor de riesgo para los traumas. En Guatemala, en el año 2000, aproximadamente hubieron 35.567 defunciones, solo en el año 2000, con una mortalidad aproximada de 38.8 por cada 100.000 habitantes y una relación de 3:1 entre hombres y mujeres. La edad más común fue entre 15 y 45 años. Se mantiene la estadística de los pacientes en edad productiva, ¿verdad? Que son los que más sufren este tipo de lesiones. La mortalidad es elevada, la mortalidad es 38.8 por cada 100.000. Se debe a muchas causas. Una de las primeras es la atención primaria que se le da a los pacientes. Se tarda un poco, es un poco tardía. Si podemos atender a un paciente entre las primeras 6 horas después del golpe, la recuperación es muy buena. Se ha visto recuperaciones incluso del 100% de los pacientes con un trauma de leve a moderado, incluso severos. En algunos pacientes pueden recuperar el 100% de la funcionalidad, pero también nos hemos dado cuenta de que si se pasa de esa hora, ¿verdad? De esas 6 horas, entonces la recuperación es muy poca y la mortalidad es superior. Entonces, eso es un factor importante. Algunos términos importantes también que son buenos de dilucidar ahorita, ¿verdad? Es la conmoción o la concusión cerebral y la contusión como tal, ¿verdad? La conmoción sucede con un intercambio de energía que produce el efecto neurológico que puede ser transitorio y irreversible, ¿verdad? Es nada más la fuerza de aceleración y desaceleración que transmite el impacto o la energía, es lo que produce el déficit neurológico. Pero
como bien se dice aquí, es transitorio y lo más probable es que sea reversible. Ahora, la contusión es cuando las energías producen un trauma directo en el tejido cerebral. Puede que haya interrupción de la estructura o no, ¿verdad? Normalmente la bibliografía lo dice como una contusión cuando no hay disrupción, cuando no hay una lesión en el cuero cabelludo, ¿verdad? Pero pueden haber algún tipo de cefalomatoma o algo más por el estilo. La conmoción cerebral, como bien les mencioné, es reversible. La mayoría de los pacientes resuelven a un tiempo estimado de entre 30 minutos y una hora. Es transitorio. Los signos más conocidos o característicos de la conmoción cerebral es la evolución inmediata del conocimiento. El paciente sufre una caída, ¿verdad? Y no recupera el conocimiento hasta pasado un tiempo. Puede haber una supresión de los reflejos también, ¿verdad? Puede haber una liberación de los esfínteres también en este tipo de conmociones, pero al pasar el tiempo, pues los pacientes recuperan parte del estado neurológico a los minutos y pues ya ha pasado más tiempo, pues se puede recuperar al 100% sin notar pues ningún deterioro a nivel neurológico. Después de un periodo variable desde el inicio o desde el trauma, desde el golpe, pues el paciente puede empezar a moverse, puede abrir los ojos, pero definitivamente el paciente cuando abre los ojos no ve, se quedó negro el espectro visual, ¿verdad? Eso es por la contusión o la conmoción cerebral que se dio en ese momento. Durante este periodo, el paciente no presenta ninguna retención de ningún evento que haya pasado durante, ¿verdad? O incluso antes del golpe, ¿verdad? Puede ser que el paciente no recuerde nada de lo que pasó minutos antes o tiempo después. Es un periodo amnésico el que el paciente presenta, en particular anterior, es decir, el paciente no va a recordar en un periodo después del golpe. Pero puede ser que tenga un periodo retrógrado también donde el paciente no recuerda qué pasó unos minutos antes. ¿Qué pasa con esto? Con el trauma de cráneo. El trauma de cráneo no es solo el golpe, sí, como tal. No solo es el cefalohematoma o la herida a nivel del cuero cabelludo o la fractura o el hematoma intra o extraaxial. Es un evento fisiopatológico que requiere mucho énfasis. Se dan tres tipos de lesiones. Sí, la lesión primaria, que es una lesión mecánica por la aceleración, la desaceleración del golpe. La energía transferida hacia el cerebro puede generar algún tipo de lesión, ¿verdad? Por lo menos una conmoción cerebral. Todos los traumas de cráneo, todos, absolutamente todos, tienen repercusiones, así sean leves. La mayoría de las repercusiones que generan en los pacientes es la amnesia, ¿verdad? En todos los pacientes, la mayoría de los pacientes, ¿ok? Pues la lesión primaria va a depender de la magnitud, de las fuerzas generadas, la dirección y el lugar del impacto. Puede generar lesiones focales, como la contusión cerebral que les había mencionado, que está en relación con las fuerzas de la inercia, ¿no? Que son dirigidas directamente al cerebro, o pueden haber lesiones difusas, como la lesión axonal difusa. Es una lesión un poco complicada y difícil de diagnosticar, ¿ok? Pero que hay ciertos aspectos clínicos y tomográficos que nos indican una lesión axonal difusa. El daño secundario tiene mucho que ver con la isquemia, con la liberación de metabolitos que son citotóxicos hacia el cerebro, entonces falla el, la permeabilidad, digamos, de la membrana y falla toda la homeostasis del cerebro como tal. Por lo tanto, pues hay un fallo energético también con la secundaria presencia de edema cerebral e inflamación.
También hay alteraciones en los mecanismos de protección propios del cerebro, como la regulación de líquido cefalorraquídeo o la regulación de las presiones intracraneanas, ¿verdad? Entonces, como pueden ver en esta diapositiva, el daño del trauma de cráneo, pues es un daño progresivo que tenemos que tener en cuenta para darle un tratamiento efectivo al paciente. La lesión primaria, como bien les mencioné, es el daño directo ocasionado por la transferencia de energía del objeto donde se sufre el golpe hacia el cráneo. Puede tener contusiones cerebrales, hay desgarros, incluso laceraciones del cerebro, de los vasos sanguíneos, fracturas de cráneo que pueden ser quirúrgicas o no, ¿verdad? Fracturas de la bóveda craneal que nos dan unos signos específicos. Las lesiones axonales, contusiones a nivel del tallo cerebral, que estas contusiones a nivel del tallo cerebral son bien difíciles de manejar, que los pacientes pues no presentan mucho en las tomografías, pero son pacientes que no despiertan, que les cuesta regresar al estado neurológico, ¿verdad? Y por contusiones a nivel del tallo. O desgarros venosos o arteriales incluso, que nos pueden dar algún tipo de hemorragia subaracnoidea también, ¿verdad? Entonces, cuando se produce esto, hay una lesión secundaria que es posterior al daño primario, con hematomas, ya sea intra o extraaxiales. Hay una disminución o un incremento, puede decir, mejor un incremento de las cascadas fisiopatológicas con la eliminación de los aminoácidos que les mencioné, citotóxicos. Un aminoácido bien conocido que es sumamente citotóxico para el cerebro es el glutamato. Lo que hace el glutamato es que daña la membrana celular, permitiendo que haya paso de agua hacia la neurona con el edema secundario que este genera, además de la entrada de calcio y la salida de potasio. Cuando entra en calcio, también se generan proteasas y radicales libres que generan también una lesión de toxinas a nivel celular, ¿verdad? Con la siguiente lesión, que la lesión pues terciaria, generando una apoptosis, ¿verdad? Una muerte cerebral programada y la necrosis del tejido cerebral, secundario pues a la lesión ocasionada por el calcio, el glutamato, ¿verdad? Por la lesión que se genera a nivel de la membrana. A este nivel, a estos dos niveles, tenemos que actuar, ¿verdad? Aquí está una diapositiva con lo que les mencioné resumido. A nivel de la membrana celular o del propio cerebro, hay una hipoxia isquémica con un incremento del ADP y el lactato. Eso genera la entrada de calcio a nivel de la célula, ¿verdad? Liberando glutamato, radicales libres y la lesión de la membrana, generando una lesión neuronal ya difícil de recuperar, ¿verdad? Es importante saber la fisiopatología así a grandes rasgos para más o menos nosotros saber también qué es lo que tenemos que hacer con los pacientes una vez llegan a nuestras manos para poder darles un buen tratamiento, mejorar la expectativa y la calidad de vida, ¿verdad? Clasificarlos es sumamente importante. También hay varias escalas de clasificación. Depende de la severidad clínica o la severidad también por las imágenes. Depende también del mecanismo. Puede ser un trauma abierto por una herida por proyectil de arma de fuego, incluso por armas blancas, ¿verdad? Machetes es lo más común en nuestra región, ¿verdad? O los traumas cerrados, ¿verdad? Los traumas craneoencefálicos cerrados por algún golpe directo, accidentes automovilísticos, ¿verdad? Se clasifica de esta manera. También se puede clasificar por lesiones por golpe directo, ¿verdad? Y lesiones de contragolpe, que tiene mucho que ver con la aceleración y desaceleración de las fuerzas que se ejercen a nivel del cráneo,
¿verdad? Aquí puede haber desgarros, contusiones extensas, incluso del lado opuesto al sitio del golpe. Aquí podemos evidenciar en esta imagen cómo puede haber un periodo de aceleración y desaceleración antero-posterior o posterior-anterior, ¿verdad? Y aquí cómo puede haber una aceleración lateral. Lo que les mencioné, al nivel del golpe, se puede evidenciar como una lesión, ¿verdad? Pero al nivel del lado contralateral también una lesión por contragolpe, ¿verdad? Aquí se ve mucho en los pacientes con hematomas a nivel del lóbulo temporal, que el hueso temporal es muy débil y la región donde está contenida, que es en la fosa media, es una fosa muy pequeña, con poco espacio. Entonces es muy común que los pacientes que tienen un hematoma epidural a nivel temporal, por decir algo, presenten una contusión temporal del lado contralateral, ¿verdad? Eso es muy común. Incluso las dos pueden ser susceptibles de algún tratamiento quirúrgico en ese momento. También se puede clasificar, depende de la severidad clínica. Todos conocemos la escala de Glasgow, es una escala que tiene ya muchísimo tiempo de haber sido descrita. Eh, Tiene muchísima utilidad, muchísima utilidad. Es sumamente importante saber diferenciar entre leve, moderado y severo. Pues va a depender mucho del tratamiento médico que se le va a dar. No tanto el quirúrgico, porque podemos tener un paciente con un hematoma muy grande, un hematoma subdural grande, imagínense un paciente de edad avanzada, pero que tenga una buena escala de coma de Glasgow, que tenga una escala eh, considerándolo leve y pues que tenga un hematoma grandísimo a nivel cerebral, ¿verdad? Por eso es muy importante conocer la escala de coma de Glasgow y saber clasificarlos. Depende del puntaje que nos dé. Esta es la escala, ¿verdad? Ya todos la conocen. El mínimo de puntaje es de 3 puntos y el máximo de 15 puntos. Un paciente totalmente estable neurológicamente, ¿verdad? Y entonces, el leve lo podemos clasificar con una escala mayor de 14. Algunas bibliografías dicen entre 13 y 15. Lo más común es de 14, ¿sí? Lo clasificamos entre 14 y 15, un trauma craneoencefálico leve. Puede tener este paciente una pérdida de la alerta o pérdida del estado de vigilia menor a 5 minutos con la alteración mental o lo que les mencionaba, que era la pérdida de la memoria retrógrada o anterógrada. Eh, Dependiendo de cómo nosotros lo veamos, de la cinemática del trauma, del estado de coma de Glasgow, de la escala que tenga, podemos evaluar, hacer una tomografía inicial y después de ser normal, pues le damos un alta, ¿verdad? Con las instrucciones necesarias que hayamos visto, ¿no? Si tiene alguna lesión, sus antibióticos, analgésicos, su reconsulta y toda esta cuestión, ¿verdad? Aunque hay protocolos en diferentes hospitales en pacientes pediátricos menores de 2 años, aún tenga un Glasgow de 15 puntos, se le hace una tomografía, esté o no esté con alteración, tenga pérdida o no de la alerta, eh, tenga vómitos en proyectil o no. Es por el protocolo, ¿no? Esto es porque el cráneo de los niños, cuando todavía no han cerrado las fontanelas, tiende mucho a distenderse. Entonces, podemos tener un hematoma grande o un edema cerebral grande que no va a ser reflejado clínicamente porque el cráneo se distiende. Y al distenderse el cráneo, pues genera un poco de equilibrio, entonces no presenta las manifestaciones clínicas normales de un paciente pues en edad eh, productiva. Lo mismo con pacientes de la tercera edad. Con los pacientes de la tercera edad es diferente porque a nivel del parénquima cerebral como tal, ya muchos presentan alguna atrofia cerebral que puede ser leve, moderada o severa,
¿verdad? Entonces, lo mismo, aunque el cráneo, perdón, está rígido, pues el parénquima cerebral es reducido y hay más espacio, digamos. Hay más líquido cefalorraquídeo, entonces nuestros sistemas pueden un poco compensar esa compresión de un hematoma intra o extraxial, ¿verdad? Moviendo un poco, jugando un poco con lo del líquido cefalorraquídeo. Por eso es que los pacientes de edad pediátrica menores de 2 años y los pacientes de la tercera edad siempre se les tiene que hacer una tomografía, porque no sabemos qué nos podamos encontrar en este tipo de pacientes. Em, Pacientes que tienen pérdida de conciencia, pero que la recuperan con prontitud, pues puede ser una lesión craneoencefálica menor. Y pues tenemos dos situaciones. Si tenemos al especialista con nosotros, podemos hacer una consulta al neurólogo, al neurocirujano o al cirujano que tiene un poco más de relación con este tipo de lesiones para ver el protocolo que hacer. En las radiografías, si tenemos una tomografía, pues las radiografías no estarían indicadas en este tipo de pacientes, a menos que sospechemos de que hay algún otro tipo de lesión, como una lesión cervical, ¿verdad? Que tengamos que eh, sacarle algún tipo de estudio para ver si no tiene alguna lesión, ¿verdad? Eh, Cuando presentan los pacientes algún tipo de desmayo tardío, pues normalmente es un síncope a nivel vasopresor. Eso nos indica muchas veces una compresión por un hematoma epidural. Normalmente hay síncopes también a nivel eh, por hemorragias subaracnoideas que presentan algún tipo de lesiones a nivel cardíacas por la liberación de las endorfinas, ¿verdad? Entonces, esto puede ser también que nos dé algún tipo de idea que el paciente tiene alguna lesión. La somnolencia, la cefalea y la confusión es muy común en niños, perdón. Cuando hay paraplegia eh, secundaria a un trauma, hay una ceguera, hay una amaurosis fugaz, se llama, ¿verdad? Es una ceguera transitoria, o hay fenómenos migrañosos, pues tenemos que pensar que hay sobre la bóveda craneana algún tipo de lesión, ¿verdad? O sobre la región occipital, que es donde se encuentra el área visual, ¿verdad? Que podemos tener una ceguera de aspecto temporal, ¿verdad? Que puede resolver en el transcurso de minutos, ¿verdad? Incluso. Y cuando una hemiplegia retrasada puede ser que haya una de dos, ¿verdad? Una disección de la carótida interna, obstruyendo el paso del oxígeno hacia una región de nuestro cerebro, dándonos la hemiplegia por lesión isquémica o un hematoma epidural subdural tardío, ¿verdad? Que esté en expansión. Es muy común la hemiplegia retrasada en adolescentes. No es tanto el tiempo que podemos esperar para tener la presencia de hemiplegia. Sin embargo, en los pacientes de la tercera edad, pues sí podemos tener una hemiplegia retrasada unos 15, 20 días después incluso. El trauma craneoencefálico moderado es dependiendo de un grado de entre 9 y 12 puntos, o 9 o 13, depende de la bibliografía que se revise, o una pérdida de la alerta o del estado de vigilia mayor a 5 minutos. En este tipo de pacientes puede haber un déficit neurológico focal, ¿verdad? Entonces, nuestra conducta es hacer una tomografía inicial, ¿verdad? De ser esta normal, el paciente debe de ser ingresado de todos modos a nuestro nosocomio para evaluación. Eh, Recordemos, ahorita les voy a enseñar las imágenes, donde podemos tener una lesión axonal difusa, que no la vamos a ver en la tomografía inicial. O podemos tener una lesión isquémica por una cortación de la carótida, que no la vamos a ver en la tomografía inicial, ¿verdad? Que este tipo de lesiones se puede presentar 24 48 horas después de haber sufrido el trauma.
Entonces tenemos que estar bien presentes de eso también para no dejar ir a un paciente que se nos puede complicar después. Entonces, lo tenemos que ingresar, se evalúa el neurocirujano o el cirujano, evalúa la tomografía, el estado de conciencia, prueba de tolerancia, y si todo está bien, pues se le puede dar egreso. Y el severo es un Glasgow menor de 8 puntos. Aquí hay otra clasificación del crítico, que es un Glasgow de entre 3 y 4, ¿verdad? Este tipo de pacientes, pues definitivamente hay que hacerle la tomografía, ¿verdad? Estamos pensando que este paciente puede tener una lesión hemorrágica, ya sea intracerebral o extracerebral, puede tener una lesión hipóxicas o isquémicas eh, complicadas, ¿verdad? Que necesitan ser atendidas por un médico especialista. No necesariamente debería de ser el neurocirujano que lo evalúe, ¿verdad? Todos podemos en alguna manera ayudar, colaborar y pues dar un diagnóstico certero a este tipo de lesiones. No en todos los hospitales pues tienen la posibilidad de tener a mano una tomografía o el especialista indicado para tratar a estos pacientes, pero sí que pueden tener médicos muy capaces, ¿verdad? De tratar a los pacientes como con em, las herramientas que tenga a mano, ¿verdad? Y con la capacidad intelectual de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es importante saber este tipo de traumas, como le digo, y clasificarlos entre leve, moderado y severo. Es una clasificación realmente sencilla, dependiendo de la escala de Glasgow y pues dar el tratamiento necesario, ¿verdad? Muchas veces estos pacientes que sufren trauma, incluso el trauma severo, pueden no necesitar algún tipo de procedimiento quirúrgico como tal, únicamente un tratamiento médico efectivo, ¿verdad? Para disminuir un poco la lesión secundaria y la terciaria. Entonces, esto habla un poco de lo que podemos hacer, ¿verdad? Tal vez lo que podemos hacer de la fisiopatología para que tengamos bien en mente qué es lo que pasa eh, a nivel cerebral, ¿verdad? Cuando se aumenta en esta gráfica podemos ver que cuando se aumenta la presión intracraniana es porque definitivamente ya nuestros sistemas de acoplamiento ya están perdidos, ¿verdad? Las neuronas, como podemos ver, es lo que más espacio tiene a nivel de nuestro cerebro y podemos jugar un poco en esto, ¿verdad? En el líquido cefalorraquídeo, en la sangre, ¿verdad? En el volumen de esto para más o menos compensar un poco la presión que nosotros tenemos a nivel del cerebro. Esta imagen pues nos evidencia más que todo los tipos de herniaciones que podemos tener, ¿verdad? Herniaciones subfalcinas, herniaciones uncales, ¿verdad? Incluso herniaciones talámicas del tallo, perdón, del tallo cerebral como tal, ¿verdad? Por la pérdida de la compensación de nuestros sistemas de autorregulación. Al entender bien esto, pues nosotros podemos dar un buen tratamiento, ¿verdad? Aún no sea quirúrgico, ¿verdad? Tratamiento médico. Entonces los podemos dividir en tres subgrupos clínicos. Una lesión que es incompatible con la vida, cuando un paciente tiene 3, 4 puntos de Glasgow con grados variables de recuperación, ¿verdad? Los pacientes están estuporosos, en coma permanente, con las capacidades cerebrales pues al mínimo. Estas lesiones incompatibles con la vida eh, nos llevan a lo que desgraciadamente es la etapa final de la tercera lesión, ¿verdad? La lesión terciaria, que es la muerte cerebral. Podemos encontrar en pacientes con muerte cerebral las pupilas dilatadas y fijas, eh, que no van a tener ningún estímulo a la luz, ningún reflejo lumínico. Hay ausencia de los movimientos oculares, hay ausencia de los reflejos corneales. Es muy fácil de evaluarlo realmente, únicamente
Pues lo que se hace comúnmente es que con un algodoncito, este, se toca, ¿no? La región corneal y pues si no hay un parpadeo, pues el reflejo corneal está perdido. Hay también ausencia de los reflejos tusígenos. Hay insuficiencia respiratoria, que es lo que lleva finalmente a la muerte cerebral, ¿verdad? Una vez que la respiración pues se detiene, que no está asistida mecánicamente, podemos hacer un electroencefalograma. El electroencefalograma hay una discordia. Esto incluso es una ley que hay aquí en Guatemala. Si mal no estoy, es una ley dictada en 1976, donde todos los pacientes con sospecha de muerte cerebral tendríamos que hacer un electroencefalograma. Y si el electroencefalograma estaba isoeléctrico, quiere decir que no tenía ninguna variación en los picos del electroencefalograma, pues era muerte cerebral. Últimamente, bueno, no últimamente, ya 10, 20 años atrás, nos hemos dado cuenta, los médicos, de que podemos tener un electroencefalograma isoeléctrico, pero como depende mucho de quién lo haga y de la experiencia del que lo está haciendo, lo que lo está realizando, no tanto el neurólogo, sino que quien lo hace, del técnico que lo realiza, nos puede dar falsos positivos. Entonces, qué es lo que manda actualmente? Eh, que pues no solo en neurocirugía, sino que en medicina como tal, la clínica del paciente, la ausencia de reflejos corneales, todos los reflejos del tallo, las pruebas de apnea que le podamos hacer. Si clínicamente un paciente tiene muerte cerebral, aunque tengamos un electroencefalograma con muchos piquitos, con ondas alfa, beta, teta, los que sean, ¿verdad? No va a dar ningún diagnóstico real, ¿verdad? El diagnóstico real le va a la clínica. Eh, Hay otras ayudas diagnósticas en vez del electroencefalograma, como el Doppler, ¿verdad? Que en el Doppler podemos ver la ausencia, el flujo a nivel cerebral, y eso pues evidentemente nos da un diagnóstico certero de muerte cerebral. Sin embargo, pues como es ley, pues en los hospitales de nuestro país, pues lo tenemos que seguir haciendo, ¿verdad? Hasta que se cambie esto. En la tomografía podemos ver hemorragias pequeñas, lineales, a nivel del tallo cerebral o a nivel del cuerpo calloso, ¿verdad? Que también nos puede evidenciar que, pues, que es una lesión grave que no es compatible con la vida. Esta es una imagen de resonancia magnética donde podemos ver aquí múltiples lesiones hipointensas, ¿verdad? Que nos generan dudas, bueno, no, nos generan una lesión, fueron generadas por una lesión, un trauma de cráneo, ¿verdad? Aquí hay esto hiperintenso que se ve blanco alrededor de ese edema perilesional que estamos observando a nivel de la resonancia magnética. Y la tomografía de cráneo, pues también lo podemos evidenciar, ¿verdad? Pequeñas áreas de contusión, incluso acá. Esto es muy específico de la lesión axonal difusa, ¿verdad? Este tipo de lesiones, como moteadito a nivel de la tomografía, ¿verdad? A nivel de la resonancia magnética, pues ya podemos evidenciarlo más y mejor si es con sustracción, ¿ok? Y algo muy importante, pues es el edema prelesional. En esta imagen podemos apreciar pues que no se ven ningún tipo de surco ni cisura, ¿verdad? Se pierde un poco el contraste entre materia gris y materia blanca. Entonces esto nos indica pues que el paciente tiene edema cerebral, que necesitamos trabajar en eso. Lo que les mencionaba, este paciente pues no tiene una indicación quirúrgica como tal, sin embargo pues tiene una indicación médica. Probablemente el paciente estuvo ventilado por algún tiempo o permanece ventilado con todo el edema cerebral que tiene aquí. Eh, Depende de los grados variables. En este grupo, pues la recuperación del conocimiento puede ser horas,
después del golpe, pero incluso pueden haber recaídas durante el primero o el segundo día, incluso el tercer día del trauma. Por eso es importante estarlos evaluando. Esto pues se debe que a la lesión secundaria o al edema cerebral del tejido encefálico, pues que está con la contusión, a la presencia de un hematoma subdural, epidural, o algún tipo de hemorragia, ¿verdad? Que podamos tener en este tipo de pacientes. Una vez que el paciente pues mejora hasta el punto de que es capaz de mantener una conversación, ¿verdad? Hasta ese momento pues el paciente puede ser diagnosticado como una demencia secundaria al trauma. Es muy común en los pacientes que tienen mucha hipoxia, que se tardó en darle el tratamiento. Ese periodo de las 6 horas que les mencioné, que son críticas para los pacientes con trauma de cráneo. Si pasamos de ese periodo, es muy probable que los pacientes tengan una demencia traumática. Por la localización, a nivel de localización también los podemos clasificar. La lesión de los nervios craneales es muy común, principalmente del tercer par, con la ptosis palpebral que podemos tener. El glosofaringio también puede estar lesionado. Hay lesiones de este tipo que en las fracturas de la base cráneo, que son difíciles de detectar con las radiografías simples. Lo más común es que hay una fractura del peñasco, del temporal, ¿verdad? En este tipo de fracturas, pues, se puede desgarrar la membrana timpánica y al desgarrar la membrana timpánica, pues, puede existir fuga de líquido cefalorraquídeo. Incluso pueden haber sangre detrás de la membrana que está intacta y pues transformar un poco su color. Eso lo podemos ver a través del estudio que nosotros podemos hacer un estudio visual, ¿verdad? Del tímpano. En esta tomografía simple podemos observar una fractura de la escama del temporal. Si lo ven, es una pérdida de la continuidad a nivel de la escama del temporal del lado derecho. En las tomografías o en las resonancias o cualquier estudio que podamos ver, este es el lado izquierdo, el que vemos derecho, es por el tipo de corte que se le hace, y este es el lado derecho. ¿Ok? Entonces podemos ver una lesión acá, a nivel de la escama del occipital, ¿sí? Y otra lesión aquí pequeñita, un trazo de fractura a nivel del clivus. Esta trazo de fractura es importante porque pues por aquí está el tallo, este es a nivel cerebral. Si se dan cuenta, este pequeñito aquí negrito es el cuarto ventrículo y a este nivel pues pueden salir, emergen, ¿verdad? Los pares craneales. Entonces podemos tener una lesión de los pares craneales. Depende de si la fractura de clivus los tomó o no, ¿verdad? Podemos tener signos clínicos también, que los signos clínicos pues ya los conocen, ¿verdad? De las fracturas de la base de cráneo. Está el signo de Butler, ¿verdad? Que es esta equimosis retroauricular, ¿verdad? Que es un signo que nos dicta, pues nos indica que hay una fractura de la base de cráneo, ¿verdad? Y los ojos de mapache. Los ojos de mapache es importante saber diferenciarlos entre el ojo de mapache real, digamos, y la contusión a nivel del globo ocular. Para que sean los ojos de mapache, pues no debe haber edema, o si lo existe, pues que sea leve, y la equimosis típica esta, ¿verdad? Lo que nos diferencia más que todo es el edema, ¿verdad? O alguna contusión o algún trauma a nivel ocular con fractura de la órbita como tal, entonces ya nos mueve un poco el tapete, ¿verdad? De pensar o no si hay una lesión de la fosa anterior de la base del tronco. Por las imágenes podemos clasificarlas como fracturas, hematomas intra o extraxiales, contusiones o daño axonal difuso. Para clasificarlo tomográficamente, pues existe la clasificación de Marshall, que es una relación entre los hallazgos de la tomografía, la mortalidad y la probabilidad de desarrollar en algún momento el trauma de cráneo
hipertensión endocraniana, perdón, y son 6 grados. Estos son los 6 grados. En la número 1 es una lesión difusa, no hay ninguna patología visible a nivel de la tomografía cerebral que le hicimos. El grado 2 o la categoría 2 es una difusa también, pero en las cisternas están presentes una desviación de la línea media entre 1 y 5 milímetros, o lesiones con densidades no mayores, ¿verdad?, de 25 centímetros cúbicos. Puede incluir algún tipo de fragmentos óseos o cuerpos extraños. En la difusa tipo 3 o categoría 3, pues las cisternas están comprimidas o hay una ausencia de las mismas, con una desviación entre 0 y 5 milímetros de la línea media, ¿verdad? Y una lesión no mayor a 25, una lesión mixta mayor de 25 centímetros cúbicos. La clasificación 4, hay una desviación de la línea media mayor de 5 milímetros y con una, si se dan cuenta, en esta no sobrepasada de 5 milímetros la lesión, la desviación de la línea media. En esta pues ya sobrepasó los 5 milímetros. Y esta pues definitivamente es una indicación quirúrgica, ¿verdad? Depende de lo que sea, de lo que tengamos en cualquiera de estas puede ser una indicación quirúrgica o no. En la lesión 4 pues ya es una masa, 5 perdón, que es una tomografía que nosotros hacemos control, imagino, por un procedimiento quirúrgico, pues ya está evacuado. Y en la 6 es que es una lesión que no ha sido evacuada, que tiene un efecto de masa, con una desviación mayor de 5 milímetros, con una densidad mayor de 25 centímetros cúbicos, entonces que necesita ser drenada inmediatamente. Esta escala, pues es una escala más reciente. La escala Marshall, pues tiene ciertas limitaciones. Si se dan cuenta, pues todo nos menciona 25, 25 y de 0 a 5, pero es muy sencilla, ¿no? Esto es más complejo que lo que la escala de Marshall pretende ayudar, ¿verdad? Entonces, esta escala de Rotterdam nos indica las cisternas basales. Nosotros tenemos que ver las cisternas basales si están normales, comprimidas o ausentes, la desviación o no de la línea media, la presencia de una masa epidural, ¿verdad? Que esto podríamos tenerlo como extraaxial, y la presencia o ausencia de una hemorragia intraventricular o intraaxial, ¿verdad? Esto nos da un punteo, y depende del punteo, pues es la mayor eh, probabilidad de mortalidad de los pacientes, ¿verdad? Las cisternas basales, que son estas que nosotros vemos acá, a este nivel, tenemos que verlas si están comprimidas, pues nosotros le podemos dar un punto. La desviación de la línea media, si se dan cuenta, esta debería de ser la línea media, tiene que pasar a nivel del tercer ventrículo, que es este, y pues esta es una desviación grande, ¿no? De la línea media, ¿sí? Toda esta, la desviación de la línea media, depende de qué tan desviado esté, es inversamente proporcional, relacional al pronóstico. Entre menos desviación, mejor pronóstico; entre más desviación, peor pronóstico. ¿Ok? Los hematomas. Vamos a hablar de los hematomas epidurales. Normalmente los hematomas epidurales son a nivel extradural. Los intradurales se dividen en subdurales o subarachnoideos o hematomas intraparenquimatosos, ¿verdad? Pero a nivel del hematoma epidural, pues lo más común en la fisiopatología es que sea un rasgo de la arteria meningia media. Es lo que se describe, ¿no? Eh, Estudios posteriores y la clínica común podemos evidenciar cuando hacemos algún tipo de cirugía a estos pacientes que la meningia media está intacta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que tiene una fractura del cráneo, y recordemos que el cráneo es diploide, entonces hay vasos a nivel de la capa media del cráneo que pueden sangrar bastante también, ¿verdad? Entonces,
Tanto la ruptura de la arteria meningia media como la fractura del cráneo puede dar hematomas epidurales. Esta es un poco de la clínica que nos va a dar los hematomas epidurales con las respiraciones profundas, después superficiales, dependiendo del nivel de compresión que tenga, ¿verdad? Puede haber un incremento concomitante de la presión sistólica, que es un efecto eh, descrito por Cushing, ¿verdad? Lo vio en algunos de sus pacientes. Y la pupila tiende a dilatarse del lado del hematoma. Esto es sumamente importante, ¿verdad? Porque nos da una orientación espacial de dónde podría estar la lesión. El hematoma subdural puede ser unilateral o bilateral, agudo, crónico, subagudo, ¿verdad? En estos hematomas hay un intervalo lúcido que lo diferencia mucho entre el epidural y el subdural. Es un intervalo donde el paciente después del golpe reacciona, está bien con un grado de 15 puntos, pero después de un tiempo deteriora, incluso puede mantenerse en coma, ¿verdad? En los pacientes ancianos es muy común porque pues presentan el uso de anticoagulantes, ¿verdad? Entonces un golpe, por muy leve que sea, puede presentar un hematoma subdural. ¿Qué es lo que clínicamente vamos a observar? Confusión, lentitud de pensamiento, a veces apatía, a veces crisis convulsivas también. Signos focales, lo más común, hemiparesias o hemiplejías, una dilatación de la pupila del mismo lado también, aunque en este tipo de pacientes el 10% puede dar una dilatación de la pupila contralateral, ¿verdad? Y el subaracnoideo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la subaracnoidea? Es que una disrupción de los pequeños vasos de la pía comúnmente ocurre en las fisuras indianas. Esta es una hemorragia intraventricular, ¿verdad? Que esta es por la lesión de las venas subependimarias o que una hemorragia intraparenquimatosa puede ser a nivel del cuerpo calloso, se extienda y rompa el ventrículo y se quede a ese nivel, ¿verdad? En el epidural, bueno, aquí podemos ver una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? A ese nivel, a nivel eh, de las cisternas basales. Este es el tallo cerebral, es una hemorragia subaracnoidea. Aquí esto negro que ven aquí es aire porque tiene una fractura también a nivel del hueso frontal. Esto es la imagen típica del hematoma subdural, ¿sí? Es diagnosticada en media luna y esto es porque el hematoma pues está abajo de la dura madre y pues toma la convexidad del cerebro, ¿verdad? Por eso, así es como los podemos distinguir. Y el hematoma epidural, si se dan cuenta en esta imagen, espero que se den cuenta, es bicóncavo. Esto es, y no sobrepasa las cisuras. Esto es porque está encima de la dura madre, abajo del hueso, y a nivel de las cisuras hay una adherencia muy fuerte entre el hueso y la dura madre, por eso es que da esta imagen, ¿verdad? Ya con estas imágenes ya nosotros podemos diagnosticar qué tipo de hematoma es. El tratamiento. Eh, Como les mencioné, esto es sumamente importante. La mayoría de los casos, me atrevo a decir que el 75% de los casos no son quirúrgicos, de los pacientes que sufren trauma de cráneo. Únicamente necesitan un tratamiento médico, pero un buen tratamiento médico. Y el tratamiento médico empieza desde que se dio el golpe. La atención prehospitalaria es sumamente importante. Evitar la hipotensión y la hipoxia. Se ha dado cuenta que con la presión arterial sistólica menor de 90, una hipotensión sostenida con un pobre pronóstico, menos del 30% de estos pacientes recupera algo del estado neurológico previo al golpe. La deficiencia de oxígeno también con una presión arterial de oxígeno menor de 60. El pronóstico es pobre también, menos del 50% presenta alguna mejoría clínica. Este es un pequeño algoritmo de qué tenemos que hacer en el seguimiento.
En pacientes con riesgo menor de 8 puntos, la intubación endotraqueal es obligatoria, ¿verdad? No importa si, digamos, nosotros le tomamos unos gases arteriales y pues está saturando bien, satura 98, 99, no tiene déficit del ácido base, todo está normal, no importa. Si tiene un paciente un grado menor a 8 puntos, pues hay que iniciar pues, la ventilación, ¿verdad? Para el manejo de la hipotensión inicial se recomiendan pues, los cristaloides isotónicos de inicio. Hay que hacerle su hematología, ¿verdad? Y recuperar sangre, si eso es lo que le hace falta al paciente. Recuérdense de la relación. Puede ser una relación 1-1, depende de las pérdidas hematológicas que tenga. Una de células empacadas y de plasma, o 2-1, ¿verdad? Dos de células empacadas y una de plasma. La solución salina se prefiere sobre la albúmina porque la albúmina o algún otro eh, medicamento para la hipotensión como el gelfusin, digamos, porque este tipo de medicamentos asocian un aumento de la mortalidad. Entonces preferimos mantenerlos con soluciones salinas para ayudar a la hipotensión y pues si necesita algún hemoderivado, pues otorgar el hemoderivado antes de la albúmina o algún otro como el gelfusin, ¿verdad? Siempre es importante asumir que el paciente puede tener una fractura espinal. Es importante estabilizar la columna cervical y movilizar en bloque a la hora pues, del traslado o de la realización de alguno de los estudios radiológicos que nosotros pidamos o necesitemos. La evaluación inicial de la escala de Glasgow y pues el ATLS, que eso pues, es de base con todos los pacientes de trauma, ¿verdad? Mantener una adecuada oxigenación, mantener una presión sistólica arriba de 90, monitorización continua de la frecuencia respiratoria, la temperatura es sumamente importante. Se ha visto que los pacientes febriles tienden a tener peor pronóstico. Y otro aquí que es sumamente importante también es a nivel de sus laboratorios, ¿verdad? La hemoglobina, la glucosa, el tiempo, los tiempos. La glucosa, sumamente importante. El cerebro necesita glucosa para trabajar. Si no tiene glucosa, no trabaja. Pero el exceso de glucosa también genera lesiones. Por eso no le damos nosotros soluciones dextrosales a los pacientes porque generan mayor isquemia, mayor lesión. Y hemos visto también que en los pacientes diabéticos, con mal manejo de sus glicemias, eh, manteniendo una glicemia arriba de 150 miligramos por decilitro, es sumamente, tiene mucho chance, digamos, mucho riesgo a que tenga una infección asociada, alguna neuroinfección, meningitis, y lo más común, infecciones pulmonares o el tracto urinario. Es sumamente importante mantener una glucosa por abajo de 150. ¿Ok? Su toxicología, su hemoglobina, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer si los pacientes evidencian o tienen algún signo clínico de elevación de la presión intracraniana? Como les digo, muchas veces los pacientes con elevación de la presión intracraniana no son quirúrgicos. Podemos hacer algún tipo de cirugía de descompresión, pero hay indicaciones muy contadas y muy rígidas para hacer este tipo de procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el dar el tratamiento médico. La elevación de la cabeza al 30 grados o más es sumamente importante porque aumenta el drenaje venoso. Al aumentar el drenaje venoso, nosotros le ayudamos sumamente, es una ayuda increíble realmente. Hemos tenido casos en los que nosotros estamos haciendo alguna cirugía y hay una herniación del cerebro. Le tenemos acostado al paciente.
Decidimos sentarlo lo más que se pueda al paciente. A los 5 o 10 minutos ese cerebro ya disminuyó. ¿Por qué? Porque el drenaje venoso hizo el efecto que nosotros estábamos esperando y el edema y la presión intracraneana pues disminuyeron bastante. La hiperventilación es también algo que nosotros podemos hacer, mantener una PCO2 entre 30 y 35, no más de 6 horas. Algunos lo refieren hasta 24 horas, no más de ese tiempo, no más de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya no les va a ayudar. Ya el cerebro se va a acomodar y ya no va a haber ninguna lesión, ningún beneficio, digamos, por la hiperventilación. La terapia osmótica, el manitol, se puede dar al inicio, pero tenemos que estar 100% seguros de que el paciente no tiene una hemorragia activa, o por lo menos no tiene hemorragia subaracnoidea y son las primeras horas. Entre las primeras 24 o 48 horas. ¿Por qué? Porque se ha visto que el manitol aumenta la perfusión y si tenemos una hemorragia o un vaso dañado que se laceró y que apenas el tapón de plasmina y de todos los agregantes plaquetarios está haciendo su función, nosotros al aumentar la presión vamos a romper otra vez el coágulo que se formó ahí y vamos a generar más hemorragia. Por eso no hay que darlo al principio. Otra terapia osmótica muy buena son las soluciones hipertónicas. La solución salina del 3% a un cc por kilo hora en bolus se ha visto que tiene un mayor beneficio que el manitol incluso. Y no nos da este chance de que haya más hemorragia, ¿verdad? Entonces la solución hipertónica es sumamente importante. Y la hipotermia, entre 36,5 y 36,8, se ha visto que es sumamente beneficioso también. ¿Por qué? Porque disminuye toda la fisiología, todo el estrés que maneja el cerebro en ese momento y lo pone en un estado basal muy tranquilo, muy relajado, donde nos puede ayudar bastante a manejar bastante el edema cerebral. La hipotermia ha sido un boom desde que el piloto automovilista Schumacher, si mal no estoy, sufrió el trauma de cráneo que lo dejó postrado en silla de ruedas, ¿no? En el hospital donde él estuvo, lo mantuvieron con una hipotermia de 35 grados centígrados. Y eso le dio bastante a que por lo menos no falleciera en ese tiempo. Y ahorita está en recuperación. Es la importancia de la hipotermia, ¿verdad? En nuestros hospitales, en nuestras regiones, pues desgraciadamente es una región con mucho calor. ¿Qué podemos hacer entonces? Algunos utilizan hielo local a nivel de la cabeza. No tiene mucho beneficio. Lo que sí tiene beneficio son las soluciones. El pasar soluciones frías al paciente para disminuir la temperatura ha demostrado mucho beneficio. ¿Ok? Entonces, eso lo podríamos tener también nosotros en nuestros hospitales como un protocolo ya, ¿verdad? El tratamiento definido depende de la escala, sí, pero más que todo los hallazgos en las imágenes, ¿verdad? Los subdurales, cuando hay una desviación de más de 5 milímetros y hay una longitud de 1 centímetro entre la tabla interna y el parénquima cerebral, esto no importa el tamaño que sea, no importa si solo lo veo en esta región. Si tiene más de 1 centímetro es quirúrgico. ¿Por qué? Porque está haciendo una compresión, aunque sea focal, a este nivel. Los pacientes pueden convulsionar, pueden tener hemiplejías, incluso pueden tener alteraciones visuales o conductuales. Entonces necesita operarse. Esta es una indicación para los hematomas subdurales. ¿Cuál es el prototipo? Esto. Colecciones hiperdensas, crecéntricas, que están afuera del parénquima cerebral. ¿Ok? Si es agudo, vamos a ver esta imagen hiperdensa, ¿verdad? Que es menor de 15 días. Cuando ya pasa estos 14 días, ya esta imagen se va volviendo un poco más isodensa, que es decir, a nivel de la coloración del parénquima cerebral, o hipotensa,
hipodensa, perdón, a nivel de el líquido cefalorraquídeo que podemos apreciar de los ventrículos. Entonces depende del tiempo, pues así lo podemos clasificar en agudo, subagudo o crónico. La mortalidad de estos pacientes que sufre algún deterioro neurológico grave, que se mantienen en coma, que necesitan eh, terapia en unidad de cuidados intensivos, puede llegar hasta el 68% de estos pacientes. Los indicadores también de la cirugía, el Glasgow, las pupilas, si tenemos algún monitor de presión intracraniana, que en los hospitales es difícil, pero se puede hacer. La tomografía es totalmente importante. Entonces, todos estos factores, al evaluarlos conjuntamente, nos darán las indicaciones de la cirugía. Los parámetros predictores de los hematomas, si es menor de 10 milímetros, tiene una mortalidad del 10%, mayores de 30 incluso pueden llegar a una mortalidad del 90%. Si aumenta la línea media más de 20 milímetros, pues eso es un hematoma sumamente grande o con un edema eh, cerebral extenso que necesita un tratamiento quirúrgico inmediato. Y pues también pues, la correlación de la mortalidad aumenta con este tipo de lesiones de la línea media, ¿verdad? Lo que les mencionaba, si tiene, si el diámetro, si la longitud es de 1 centímetro, es quirúrgico, no importa dónde sea. O si el desplazamiento de la línea media es mayor de 5 milímetros, es quirúrgico, no importa en dónde sea. Cuando hay una escala, hay un parámetro, hay, digamos, un equilibrio entre el no quirúrgico y el quirúrgico. Si nosotros tenemos un paciente con Glasgow de 9 puntos y no deteriora, no tenemos estas indicaciones de los hematomas que les mencioné aquí, ¿verdad? Podemos esperar, le podemos dar tratamiento médico y evaluar si presenta algún deterioro, hacer una nueva tomografía y ver si, pues, si ya se pasa a este lado del tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Tenemos que individualizar los casos. Yo les estoy mencionando algunas indicaciones, pero todos los casos tienen que ser individualizados, depende de la edad, del estado neurológico de ese momento, del estado global del paciente, ¿verdad? Tenemos que individualizarlo. ¿Cuál es la técnica quirúrgica? Trepanaciones, craneotomía, que significa pues resecar una porción del cráneo, drenar el hematoma y volver a colocar el cráneo. Una craneotomía descompresiva, depende de la lesión que tenga. Y una hemicranectomía larga descompresiva. Esta se puede hacer en pacientes que tienen mucho edema cerebral, incluso infartos extensos, pero como les mencioné antes, las indicaciones son muy, muy rígidas en ese sentido. Los hematomas epidurales, ¿verdad? La lesión bicóncava específico de este tipo de hematomas no sobrepasan, si se dan cuenta, aquí está el lóbulo frontal, aquí se inserta la sutura, ¿verdad? Y aquí, este es el lóbulo occipital, y aquí se inserta otra sutura. Entonces, no pasan las suturas, ¿ok? Los hematomas epidurales, normalmente, no pasan las suturas. Y dan esta imagen, ¿verdad? Si se dan cuenta, el cerebro pues está totalmente comprimido, y pues, eso es una indicación de llevarlo a sala de operaciones. La mortalidad, como todo, es más alta en pacientes con escalas de Glasgow menores, ¿verdad? De 3 a 5, con una escala de Glasgow de 3 a 5, tuvieron una mortalidad de 36, comparado con los pacientes con una escala de 6 a 8, con una mortalidad del 9%. Estos hematomas son muy agradecidos, por así decirlo, ¿verdad? Una vez diagnosticados, si se diagnostica rápido y se opera en un tiempo, en un buen tiempo, no pasa mucho,
Entonces, la mortalidad menor y el déficit neurológico es mucho menor. ¿Por qué? Pues porque no hay una lesión cerebral como tal, ¿verdad? Solo una compresión extrínseca. Los factores pronósticos, la miriasis bilateral se asocia a una alta mortalidad, la dilatación de las pupilas se asocia a una alta mortalidad. El 30% con las respuestas normales también tienen desenlaces desfavorables, depende del tiempo en que se atienden a este tipo de pacientes, ¿verdad? Y los intraparenquimatosos, que son los más complejos de diagnosticar, pues hay focales y no focales, ¿verdad? Los focales, pues los hematomas intracerebrales como tal, las contusiones o los infartos cerebrales. Y los no focales, el edema cerebral y el daño difuso que nosotros podemos apreciar, ¿verdad? Hay varios estudios en lo que los pacientes tienen un deterioro neurológico, pero responden mejor a un tratamiento quirúrgico temprano, ¿verdad? Que los que se tardan mucho en el manejo del tratamiento. Las predictores de la falla en el manejo no quirúrgico incluyen la localización de la lesión. Si es una localización muy profunda, digamos, está a nivel eh, del tallo cerebral, por decirles algo, ¿ok? O del cuerpo calloso, que es muy común en pacientes con hemorragias intraparenquimatosas, hemorragias hipertensivas, perdón. Entonces, es muy difícil llegar a esa lesión. Y al ser difícil llegar a esa lesión, pues significa que el hematoma en la sangre se está disolviendo, está generando metabolitos, está generando estrés oxidativo, la salida de calcio, la apoptosis, entonces es muy difícil de manejarlos. Otro predictor importante es la hipertensión intracraniana, ¿verdad? Entre más alta la presión intracraniana, peor el pronóstico. La presencia de hemorragias o rinoideas en las cisternas basales o a nivel ventricular, el volumen de la lesión, arriba de 30 o 35 centímetros cúbicos, es un factor de muy mal pronóstico. Y los eventos hipóxicos asociados a la presencia de la hemorragia, ¿verdad? Entonces, todos estos predictores, pues, dan un alto porcentaje de mortalidad en los pacientes. En un estudio prospectivo que se hizo en 1989, con 85 pacientes, la presión intracraneal, el predictor poderoso, más poderoso del desenlace fatal de estos pacientes. La tomografía, el edema cerebral evidenciado en la tomografía y la escala de coma de Glasgow también son otros predictores, ¿verdad? Pero pues se concluyó que dependía mucho de la localización de la hemorragia intracerebral. En este otro estudio retrospectivo de 102 pacientes con hemorragia intracerebrales, se evidenció que la craniotomía como tal y el drenaje del hematoma mejoraba significativamente los resultados. Los factores que se tomaban en cuenta para este estudio fue una escala de Glasgow mayor de 8 puntos y el volumen del hematoma mayor a 16 centímetros cúbicos. Arriba de 35 centímetros cúbicos ya fue un factor de mal pronóstico, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando ocupa más de 25 centímetros una lesión, un hematoma intraparenquimatoso, ¿vamos a darle tratamiento quirúrgico? Sí, le vamos a dar tratamiento quirúrgico a algunos pacientes, ¿sí? A los que a los que no tengan una lesión muy profunda, porque la escala de coma de Glasgow o el estado general nos lo permitan, ¿verdad? Este tipo de pacientes va a tener un buen pronóstico. En este estudio de 746 pacientes, el 23% tuvo un buen pronóstico cuando el tratamiento era quirúrgico y el 11% de los pacientes tuvo un buen pronóstico cuando la lesión ocupante era menor de 25 centímetros cúbicos. El tratamiento estándar es la craniotomía con la evacuación de la lesión y pues se pueden utilizar varias técnicas quirúrgicas, incluso hay descritas lobectomías, ya sea parciales o totales, de los lóbulos temporales o de los lóbulos frontales incluso.
Desgraciadamente, pues los pacientes también quedan con síndrome frontal, ¿verdad? Con convulsiones secundarias a esta lesión quirúrgica que nosotros realizamos, pero es algo que se debe hacer, ¿verdad? En algunos pacientes. Las lesiones en la fosa posterior también es un poco complicado porque es una fosa donde está a nivel del cerebelo, es un espacio muy pequeñito, ahí hematomas de 3 cc son quirúrgicos, ¿verdad? Un déficit neurológico muy rápido, una comprensión del tallo muy rápida, el deterioro neurológico es, es casi que inmediato con este tipo de pacientes. Entonces, pues estas lesiones del fosa posterior, pues la mayoría son quirúrgicas, la mayoría, aunque son muy raros, pues son muy raros, menor del 3% de todos los casos de trauma de cráneo. En los cuidados intensivos, como les mencioné, a nivel mejorar la glucosa, el manejo de la presión arterial, optimizar la oxigenación, mantener la perfusión cerebral. Vamos a lograr con una presión arterial media de 90 y 110 y el manejo de la presión intracraniana con lo que les mencioné, las posiciones, ok, las soluciones osmolares también. La hipotensión es uno de los 5 predictores de desenlace fatal más poderosos. Eh, es un marcador independiente, pero un único episodio de hipotensión en nuestros pacientes, la hipotensión, una presión sistólica menor de 90, un solo episodio dobla la mortalidad de este tipo de pacientes. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de los pacientes con hipotensión arterial. No hay que mantener mucho tiempo con hipotensión. Si es necesario utilizar aminas vasotónicas, vasoactivas, perdón, hay que hacerlo, ¿verdad? Desde el principio. El manitol es efectivo, funciona mejor cuando no se ha perdido el mecanismo de autorregulación, ¿verdad? Hay estudios que utilizan manitol y lo comparan con los barbitúricos. Ambos tienen sus indicaciones, ambos son buenos utilizarlos en su momento, ¿ok? Podemos utilizar manitol en pacientes que no necesitan ventilación mecánica. Por supuesto, podemos manejar manitol en pacientes que necesitan ventilación mecánica, pues también, ¿verdad? Lo podemos manejar juntos, seguro, no hay ningún problema. Y la hipotermia es efectiva cuando se mantiene una presión, una temperatura menor de 35 grados centígrados por más de 48 horas. Los objetivos, la presión arterial mayor de 90, mayor de 60 la presión de oxígeno, soluciones salinas para mantener la euvolemia o soluciones hipertónicas. ¿Ok? En este estudio, es un estudio SAFE, que es de la salina o albúmina para la resucitación de fluidos, se analizó un subgrupo de pacientes y se encontró lo que les había mencionado, que la terapia con albúmina se asocia a una mortalidad mayor comparada con la solución salina. Nunca atrasar el aporte nutricional en los pacientes de trauma de cráneo encefálico. No tiene, bueno, a menos que tengan alguna otra patología, ¿verdad? Algún otro trauma. Pero si no tiene, si es puramente trauma craneoencefálico, nosotros tenemos que iniciar la dieta lo más pronto que se pueda, ¿verdad? Colocarle su zona nasogástrica si está en una de cuidados intensivos, si está ventilado, y pues iniciarle el tratamiento nutricional que necesita. La desnutrición se ha evidenciado que se asocia con una mayor mortalidad, por eso es que debemos cubrir los requerimientos calóricos por completo al día 7. Al día 7 ya tiene que tener todos los requerimientos basales que el paciente necesita. La elevación de la PIC, lo que les había mencionado, ya se asocia con una mayor mortalidad. ¿Ok? La presión intracraneal debe estar menor de 15 milímetros de mercurio en adultos. La patológica es arriba de 20. Cuando es arriba de 20, ya se puede empezar a perder los mecanismos de autorregulación que estábamos hablando. El volumen a nivel cerebral se maneja entre 1400 a 1700. El 80% es el parénquimo. El 10% de la líquido cefalorraquídeo, el 10% de la sangre. Hay un sistema de autorregulación, ¿verdad? Que podemos manejarlo con el líquido cefalorraquídeo, la sangre
y a nivel de la deshidratación del parénquima cerebral. ¿Ok? La sangre es difícil porque necesitamos mantener una buena oxigenación, llevar buenos aportes nutricionales al parénquima cerebral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Jugar con esto, el líquido cefalorraquídeo, que nosotros podemos colocar algún drenaje para disminuir el líquido cefalorraquídeo, y principalmente con el parénquima cerebral. Tratar de deshidratarlo, evitar que el edema llegue y se instaure por mucho tiempo. ¿Me entiendes? Y si se instaura el edema, dar el tratamiento médico necesario. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues mantener una adecuada presión de perfusión, ¿verdad? Prevenimos también que el incremento de la presión se transmite a los vasos más distales y los más pequeños. Y pues como resultado, una reducción aguda de la presión arterial puede producir síntomas isquémicos. Para finalizar, yo sé que ha sido algo largo la plática, pero es importante que conozcamos todo esto. Como conclusiones, el trauma de cráneo ha sido, está escrito incluso en el papiro de Eber, si mal no estoy, ¿verdad? Es tan antiguo como la humanidad misma. La escala de Glasgow la tenemos que seguir usando. Es el método más seguro para clasificar a los pacientes al llegar a nuestras emergencias. ¿Ok? Hay diferentes formas de clasificarlo. El trauma por clínico, por imagen, por la localización, por el mecanismo. Lo importante es saber clasificarlo y dar el tratamiento adecuado. Las guías, cada hospital debe de tener su protocolo de trauma craneoencefálico específico y que lo manejen tanto los médicos, cirujanos, internistas, generales, todos, ¿verdad? Incluso ginecólogos, porque hay pacientes pues que embarazadas que ya han trauma de cráneo que necesitan saber qué es lo que pasa, ¿verdad? Necesitan saberlo. Es importante que todos lo manejemos y que tengamos un protocolo específico para este tipo de lesiones. Y pues eso es en parte la presentación que yo tenía para ustedes. Les agradezco su atención. Yo sé que fue muy largo, un poco tedioso. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pues estoy dispuesto a resolver sus dudas. Y pues le agradezco a la doctora Ramos por la invitación. Estoy para servirles en lo que necesiten. Como les dije al principio, siento que el hospital de Jutiapa como el de Cuilapa son hospitales amigos ya desde hace mucho tiempo y que por ser de la misma región pues necesitan apoyarse. Y en lo que estemos, en lo que se pueda, yo estoy dispuesto a colaborar con el hospital de Jutiapa, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor Arias. La verdad que un tema bastante importante, ¿verdad? Porque creo que es el pan de cada día. Al menos en Jutiapa, pues no existe tampoco esa cultura, ¿verdad? De los motociclistas, de utilizar su casco, de pues los automovilistas, utilizar su cinturón de seguridad. Entonces esto pues nos trae pacientes cada día, ¿verdad? A la emergencia, que ingresan con diferente gravedad. Entonces, gracias, doctor Arias, nuevamente por su participación. Si alguno tiene alguna duda, algún comentario para el doctor, pues es bienvenido, ¿verdad? El doctor Gramajo, pues gracias por su presencia, doctor Gramajo, nos indica excelente conferencia, doctor Gustavo Arias, y muy claro, muy completa la información que nos dio, y gracias por ese aporte, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. ¿Alguno que Yo tenga tengo alguna una duda? pregunta. Sí, doctora Cepeda. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su conferencia. Yo creo que es bastante importante más para los médicos que estamos de turno muchas veces saber
¿Qué es lo que usted necesita, digamos, al momento de referirle a un paciente que vaya en nuestra referencia? Porque a veces nos encontramos con referencias que no tienen, digamos, la información necesaria e importante pues, para un especialista o para cuando uno refiere a un paciente. Entonces creo que se nos haría, digamos, un gran favor que nos dijera usted qué es lo que necesita, digamos, de los médicos en turno de la emergencia para una buena referencia y para que no haya problema al momento de referirle un paciente para Cuilapa. Muy buena pregunta, doctora Cepeda, muchas gracias, se lo agradezco. Es muy importante eso porque la evaluación inicial, lo que ustedes evalúen al principio cuando llega el paciente es sumamente importante. ¿Qué necesitamos? La evaluación neurológica, la escala de coma de Glasgow, cómo llegó el paciente en ese momento, cómo está la apertura ocular, cómo están los movimientos, la respuesta verbal. Eso nos interesa bastante. El estado de la pupila es algo muy importante también porque como se les mencioné en la presentación, muchas veces la pupila del lado del golpe puede estar dilatada, pero hay ocasiones en que puede haber una lesión de contragolpe o algún otro síndrome de hipertensión endocraniana que nos genere dilatación de la otra pupila, ¿me entiende? Y que no sea en el mismo momento. Entonces, si ustedes nos mandan una referencia con una escala de Glasgow inicial, con el estado pupilar, el momento de su evaluación, nos ayuda mucho, porque entonces nosotros vamos evaluando cómo es la evolución del trauma, ¿verdad? Y pues nos da una orientación espacial para saber en dónde podemos localizar ese trauma, ese hematoma, si fuera el caso. En el hospital de Cuilapa tenemos pues la dicha de que contamos con tomografía, pero en ciertas horas. Después de las 2 o 3 de la tarde creo que ya no hay, y los fines de semana ni se diga, o sea, el técnico no aparece. Entonces, esa información, si el paciente está muy mal y usted nos dice, tiene la pupila dilatada del lado derecho, venía con un Glasgow de 14 puntos y ahorita tiene un Glasgow de 9 puntos, entonces nos puede decir que tiene un hematoma epidural, supongamos, del lado derecho donde está dilatada la pupila. Claro que ya no se hace las trepanaciones diagnósticas, pero en dado caso fuera algo urgente, pues se podría hacer un procedimiento con esas indicaciones clínicas que ustedes nos dieron al principio. Por eso es muy importante que se escriba todo el examen neurológico en la referencia, en la nota de referencia. Creo que ahí está. No sé si le quedó alguna duda, doctora Cepeda. Le agradezco la pregunta, pues sí es una muy buena pregunta. Todo bien. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctora Cepeda. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna interrogante para el doctor Arias? Mientras, les voy a trasladar en el chat de acá de la sesión el enlace para que puedan registrarse. El día de hoy vamos a utilizar como palabra llave trauma craneoencefálico. Por favor. Ese es el enlace. ¿Alguna otra interrogante para el doctor? Doctor Méndez, creo que tiene apagado el micrófono. Sí, gracias. Solamente el doctor, muy buena exposición, doctor. Solo la pregunta es en relación a las pupilas. Cuando hay una anisocoria en las pupilas, tenemos entendido que hay una fractura de base de cráneo. Y para referir al paciente, pues va a entubarlo, ¿sí? ¿Perdón? Cuando el paciente presenta una anisocoria, tenemos entendido posiblemente hay una fractura de la base media del cráneo.
Gracias, doctor, muchísimo gusto. Sí, cuando hay anisocoria, puede ser que hay una fractura a nivel de la fosa media, que es por donde generalmente pasa el nervio óptico, ¿no? O puede ser una lesión a nivel del globo ocular también. Lo más común es que sea secundario a la compresión del nervio, ¿verdad? Es lo más común, el tercer par, perdón, es lo más común, que el tercer par esté comprimido por la presión de la lesión intrínseca o extrínseca, ya sea un hematoma, ya sea edema cerebral como tal, ¿verdad? Pero sí hay pacientes, doctor Méndez, donde pues la fractura de la base de cráneo le genera una dilatación pupilar. Y estos pacientes pues tienen un Glasgow de 15 puntos, están totalmente tranquilos y no evolucionan a más, ¿verdad? Pero sí por eso es importante mantener la relación del estado neurológico al principio y la evolución del mismo, ¿verdad? Porque cada lo que usted nos dice, si tuviéramos una fractura con una dilatación de la pupila, puede ser que únicamente sea una lesión propia del nervio, ¿verdad? Y que no sea una lesión más compleja. Entonces, por eso es tan importante la evolución neurológica. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doctor, muy amable. Gracias, doctor. ¿Alguna otra interrogante que tengan para el doctor Arias o algún comentario que tengan para él? La doctora Sabrina nos indica acá excelente charla. Muchas gracias, doctor Arias. Bueno, si no hay otra interrogante, solo quiero comentarles, voy a proyectarles pantalla un momento. Estos son prácticamente algunos avisos, ¿verdad? Que quiero darles. Solo me indican si se ve la pantalla. Negativo. No, no se ve. No se mira. ¿No se observa todavía? Véngase. Bueno, no sé por qué no me está dejando proyectar la pantalla de nuevo. Pero bueno, quiero comentarles, ¿verdad? Como parte pues del
del programa, ¿verdad?, del Departamento de Capacitación y Desarrollo, se ha estado realizando un curso de autocuidado de la salud. Este curso pues es un curso especial para profesionales de salud, para pues poder específicamente, ¿verdad?, en este ámbito de la pandemia, en este problema que estamos cursando actualmente, que estamos atravesando, podamos como profesionales de la salud nosotros tener los métodos, las formas de poder cuidarnos, de poder mantener nuestra salud. Y se va a llevar a cabo un curso corto, les puedo decir. Este curso que se ha estado llevando a cabo, pues va a tener una duración de 6 meses. Este curso corto tendrá una duración únicamente de 8 semanas, 2 meses prácticamente, ¿verdad? Es un curso que es organizado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, el INCAP. Entonces, les voy a trasladar por el medio del chat. Si no estoy mal, el día de mañana se los trasladará Secretaría de Subdirección. Y les voy a trasladar la convocatoria el día de hoy por medio del chat de la Educación Médica Continua, que es la convocatoria número 14-2021. Era pues esta la que quería proyectarles, ¿verdad? Esta convocatoria pues corresponde a este curso corto del INCAP, que es el Diplomado Regional en Autocuidado de la Salud. Contiene pues los enlaces para que puedan, quien así lo desee, es completamente gratuito, ¿verdad?, para que puedan registrarse y por medio, pues, diferentes formas, ya sea por enlace o que puedan acudir a subdirección médica para registrarse o a subdirección de enfermería. Incluso la convocatoria, pues, tiene un código QR que pueden ustedes escanear para poder registrar sus datos y únicamente quedar a la espera de que este curso de inicio, ¿verdad? Ese era uno de los avisos que quería darles. Y el otro es específicamente para el personal de Jutiapa, para el personal de turnos que está en emergencia. Se va a realizar un test diagnóstico sobre lo que es el tema de triage. Estamos abordando en el hospital, ¿verdad?, un proyecto prácticamente para poder instaurar triage en la emergencia de nuestro hospital, poder organizar, poder instaurar el cuarto de shock, poder equipar adecuadamente. Pero para esto pues necesitamos valorar cómo estamos en este momento en cuanto al tema y poder realizar las debidas capacitaciones, así que en todo el personal, dependiendo de que sean área de enfermería, médicos, área pues de vigilancia, atención al público, y poder pues llegar a instaurar antes de que el año finalice este sistema de triage que queremos que sea el triage de Manchester. Entonces se les estará trasladando al personal de turnos, al personal médico. Este es un test pues que va a ser virtual y se les va a estar comunicando en su momento, ¿verdad? Entonces, pues únicamente estos eran los avisos. Voy a trasladarles los documentos en el chat de la educación médica continua. Y nuevamente, doctor Arias, un agradecimiento especial por su participación, por su colaboración con la educación médica del Hospital de Jutiapa. Es algo muy importante para nosotros para continuar formándonos. E incluso pues ahora teníamos algunos estudiantes que tenemos en el hospital ya, le comento, ¿verdad? Contamos con externos en el área de medicina interna y pues algunos de ellos pues nos estaban acompañando, ¿verdad? Importante para todos. Contamos también con personal del Instituto Guatemalteco del Seguro Social, personal de psicología y pues la invitación también, doctor, para que nos continúe acompañando en las conferencias futuras a desarrollarse. Es un programa que se lleva pues todo el año, ¿verdad? 44 conferencias en total. Estamos en la conferencia número 11. Perfecto, doctora Ramos, con muchísimo gusto.
Gracias por la invitación. Le reitero mi compromiso y mis ganas de apoyarlos en lo que se necesite y lo que se pueda agarrar. Y sí, con gusto. Yo estoy para servirles y feliz y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos por su participación y que pasen una muy feliz noche. Los que estaban de turno por allá en el hospital, el doctor Iván Sandoval, que estaban en su momento, pues un muy buen turno. Y nos vemos en la próxima sesión el martes entrante, ¿verdad? Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.